Coordinadora de Investigaciones de Equilibrium, CENDE, Centro para el Desarrollo Económico de América Latina. El tema de la migración venezolana nos ocupa en la tarde de hoy porque es importante conocer y identificar también los rasgos del impacto que ha tenido, diríamos, nuestra diáspora en la región latinoamericana. Bienvenida, buenas tardes. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para ti también. ¿Cuál es el impacto que ustedes han podido medir en cuanto a la migración venezolana, a la diáspora? Sabemos la situación que ocurre en Venezuela y que desde hace años se ha producido una migración importante por los países latinoamericanos. ¿Cuál es el estudio que hasta ahora manejan desde Equilibrium? Sí, en efecto, el fenómeno de la migración venezolana se ha convertido en una problemática regional. Recordemos que que en la región existen 5 millones de migrantes, existen 5 millones de migrantes venezolanos, un 80% de los cuales están distribuidos en América Latina, lo cual da un poco una idea de la gran cantidad de venezolanos en el exterior. Recordemos que inicialmente la región tuvo una política de apertura, de ser ampliamente flexible con los diferentes requisitos para ingreso a los venezolanos, y progresivamente, a medida que este flujo fue aumentando, pues los países se vieron en la obligación, digamos, en tener que adoptar medidas más estrictas y restrictivas al respecto. En efecto, el impacto que la migración venezolana ha tenido en los países de la región ha sido muy desigual, ¿no? Dejando tanto oportunidades para los países receptores como también amplios desafíos en términos de inserción laboral, educativa y de salud pública sobre todo. ¿Cuáles, desde su punto de vista, a través de los diferentes sondeos que han realizado, han sido los países más afectados, que cuentan incluso con situaciones precarias para atender la situación migratoria, incluso de venezolanos? Bueno, los tres países que están más afectados actualmente son Colombia, Perú y Ecuador, que son los que han tenido, si se quiere, mayores dificultades para darle una inserción laboral y educativa de salud a los venezolanos. Recordemos que actualmente, por ejemplo, el 69% de los migrantes venezolanos no cuentan con seguros de salud. Hay aproximadamente un 15% de los niños, hijos de migrantes venezolanos que no están inscritos en el sistema educativo, lo cual presenta un desafío importante, y aproximadamente la mitad de los migrantes venezolanos en la región cuentan con una gran precariedad desde el punto de vista laboral, ya que cuentan con empleos informales, ¿no? Entonces, esto es un fuerte desafío, pues, para los países. ¿No han estado preparados del todo los países para recibir esta gran cantidad de flujo de, en este caso, coterráneos de nosotros venezolanos? No, no, sin duda no. Recordemos que América Latina tradicionalmente no era un país, al menos en años recientes, de acogida para migrantes, ¿no? Al menos no en esta escala. Los países que más tenían experiencia en esta materia era Venezuela, era Argentina, pero desde hace ya varios años, varias décadas, no había, la región no estaba acostumbrada a un flujo de esta naturaleza, que más allá del volumen, que es muy, muy importante, tiene que ver sobre todo con la rapidez en la que se desarrolló. Recordemos que este boom migratorio se da fundamentalmente entre los años 2014-2017 y claro, fue una migración muy, muy masiva en muy corto tiempo, ¿no? Que no permitió a los países pues, crear las condiciones pues, adecuadas para estos personal. Y en cuanto a las leyes migratorias establecidas en varios países, ¿en qué condiciones se encuentran en este momento para los venezolanos? Hemos visto algunos obstáculos incluso en los procesos, también diríamos considerando la vía humanitaria que en este momento se le acredita a la situación venezolana en el exterior, que sería un caso de excepción también poder manejarlo de esa manera. Sí, en efecto, tocas un punto muy importante que tiene que ver con los temas de las legislaciones. Yo te diría tres áreas en donde hay desafío. Una de ellas tiene que ver con el asunto de la convalidación de los títulos. Solo por darte un dato, el 48% de los migrantes venezolanos en la región cuenta con estudios de educación superior. Sin embargo, solamente el 4% de este grupo lo ha podido convalidar. Entonces, esto te da una idea de un gran potencial de migrantes que están bien formados, pero que no han tenido posibilidades de convalidar sus títulos por las dificultades que esto acarrea en los países receptores, en términos de plazo, de costos, o incluso de falta de documentación por parte de los venezolanos. El otro tiene que ver con pues, los diferentes permisos para estar legal, que nuevamente ahí los desafíos son muy parecidos vinculados a lo costoso de estos trámites para
para algunos venezolanos, el hecho de que muchos de ellos llegan a los países receptores sin toda la documentación requerida para efectuar estos trámites, y esto también pues ha tenido unas dificultades adicionales para que ellos puedan pues regularizarse en estos países. El caso de Chile, el caso de Ecuador, han existido medidas importantes, diríamos que han detenido en parte los procesos que han emprendido venezolanos desde hace un tiempo. Incluso recientemente Chile ha anulado y cancelado algunas visas que ya estaban aprobadas, incluso que estaban en proceso para los venezolanos. ¿En qué condiciones se podría, diríamos, vislumbrar los escenarios para el próximo año 2021 en cuanto a estos procesos y, diríamos, el estatus migratorio de los venezolanos en estos países tan importantes? Sí. Esta pregunta es muy importante. Hoy día hay mucha polémica en torno a la imposición de visas, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso puntual de Chile, y los plazos que se están demorando para tramitarlas y para dar respuesta, ya que en la mayoría de los casos son por reagrupación familiar, ¿no? Que es un derecho humano que tienen los migrantes. Y ahí los diferentes actores políticos del Estado venezolano, tanto los que conforman el gobierno interino, están haciendo pues unas labores importantes, digamos, de persuasión, presión, conversación con las autoridades chilenas para ver de qué manera puede dársele mayor rapidez a estos procesos y de manera de que se cumplan pues, con el derecho humano de los migrantes, que es la reagrupación familiar. Hay muchísimos casos de parejas que han quedado separadas, hijos que han quedado uno en un lado y otro en otro. Entonces, estas temáticas bastante complejas. Los escenarios que yo vislumbro para 2021 en torno a este tema es que en el caso puntual de Chile, yo creo que va a haber mayor rapidez en cuanto a los trámites de estas visas, porque ya es un tema que está causando bastante conmoción dentro de esta comunidad venezolana. Importante también abordar el tema de la pandemia, quizás en la próxima parte podemos hablar un poco de ello y también lo que serían los posibles escenarios para el próximo año en cuanto a los derechos, también la situación legal migratoria de los venezolanos que están en diferentes países de nuestra región latinoamericana, casos como el de Chile, como el de Ecuador, como el de Perú, que tiene una población de venezolanos importante, y Colombia, que en este momento está siendo también bastante, diríamos, impactado por la diáspora de venezolanos en este país. Hacemos corte y al regreso continuamos conversando con nuestra invitada del día de hoy, Verónica Medina, politólogo y también coordinadora de investigaciones de Equilibrium. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Más de 5 millones de migrantes venezolanos se han desplazado por el continente latinoamericano, impactando a diversos países de la región como Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina también entra en esta lista. Conversamos con Verónica Medina, politólogo y coordinadora de investigaciones del Centro de Investigación Equilibrium y también Centro para el Desarrollo Económico de América Latina. Hay situaciones importantes que destacar durante este año 2020 porque ocurrió la pandemia del COVID-19 inesperada y que sin duda afectó la situación de los venezolanos en estos países que ya hemos citado. ¿Qué cifras manejan hasta ahora? ¿Cómo fluyó el tema del trabajo? Muchos quedaron sin empleo. Esto afectó evidentemente su situación económica, también paralizó muchos procesos migratorios e incluso el tema de las remesas, porque muchos venezolanos entendemos que reciben ayudas por parte de coterráneos que están en el exterior y de alguna forma representan un aporte importante para la economía y el desenvolvimiento de sus familiares en el país. Sí, en efecto, si ya de por sí la situación de los migrantes ya era compleja antes de la pandemia, pues la pandemia sin duda fue un factor muy relevante en lo que se refiere específicamente al empleo. En las encuestas que realizamos en Equilibrium detectamos que un 43% de los migrantes venezolanos en la región quedaron desempleados en el contexto de la pandemia y adicionalmente un 14% de ellos habían quedado desempleados por diferentes circunstancias justo antes de que la pandemia comenzara. Entonces tenemos acá un segmento de más del 50% de los migrantes venezolanos que se encontraron en plena pandemia con diferentes situaciones de búsquedas de empleo en situación desesperada, ¿no? Esto, por supuesto, tuvo un impacto directo en un fenómeno que muy bien conocemos en Venezuela como las remesas, ya que un 63% de los migrantes venezolanos se vieron forzados a parar o paralizar temporalmente el envío de remesas a sus familiares en el país, ¿no? Y un 22% de ellos, si bien no lo eliminaron, tuvieron que reducirlo de manera muy significativa, ¿no? ¿De qué forma entonces impactó, diríamos, el alza o más bien la disminución de estas remesas que entran al país y que representan un flujo importante de divisas que acceden a nuestra nación? Sí, en efecto el impacto fue
bastante grande, no sabría decirte en términos de volumen económico en cuánto representa, ya que esto es un tema que no está, sabes, como muy bien todavía dimensionado, porque las cantidades que envían los diferentes migrantes es muy variable, va desde pequeñas cantidades de $50 hasta montos mucho más grandes que dependen, por supuesto, de la situación de estabilidad que tengan pues, cada migrante en su país de acogida. Pero lo que sin duda es una conclusión inequívoca es que esto impactó no solo la economía individualmente hablando del migrante, sino sin duda tuvo un impacto indirecto en la economía venezolana. Recordemos que para el año pasado entraron al país más de $2.000 millones por concepto de remesas. Entonces, esta fuerte caída, pues por supuesto ha impactado a nivel del consumo interno en Venezuela. Muchas familias que dependían de ello para compra de alimentos, compra de medicina o algún otro bien, digamos, de gran necesidad, pues han tenido que disminuir gran medida sus compras, ¿no? Por eso es importante abordar el tema de la economía y ustedes trabajan en equilibrio muy bien ese tema y quería preguntarte el tema de los proyectos económicos que han incluido los gobiernos para poder, diríamos, mitigar los efectos de la pandemia, pero la inclusión de los venezolanos, diríamos, podría ser importante. ¿Cómo ha sido el caso para Latinoamérica? Sí, en el caso específico de la ayuda que se les ha prestado a los venezolanos particularmente en el contexto de la pandemia, bueno, no solamente a los venezolanos, a los migrantes de toda nacionalidad, siendo los venezolanos los más afectados. Por ejemplo, en el caso específico de Colombia, sé que la alcaldía de Bogotá tenía planes como, por ejemplo, bolsas de comida, algunos aportes económicos, pero esto, por supuesto, como tú entenderás, ha sido objeto incluso también de polémica en los países receptores, porque la situación económica es compleja, tanto para los nacionales, y bueno, entonces hay un poco esta idea instalada en los países de por qué tú destinas fondos para un extranjero, siendo las grandes necesidades que hay en los países, ¿no? Entonces, esto ha despertado, si se quiere, aún más este fenómeno que bien hemos conocido como la xenofobia, ¿no? De que los venezolanos cada vez más se enfrentan con cierta resistencia de los nacionales en el país donde se llegan. En el caso de los venezolanos que regresaron a Venezuela en tiempos de pandemia, ¿qué datos manejan? ¿Cómo vieron el proceso, la dinámica de su regreso? Porque muchos pues, tuvieron la necesidad de hacerlo en cuanto a su situación económica que estaba bastante afectada desde un principio de marzo, cuando inició y se decretaron los confinamientos en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica. En cuanto a cifras, no manejamos las cifras específicas de cuánta cantidad de venezolanos ingresaron nuevamente al país. Lo que sí te puedo decir con certeza son dos cosas. Uno, es un flujo muy inferior a que el Estado venezolano quiso vender. El Estado venezolano adoptó una posición de decir todos los migrantes que están regresando, en los países donde se fueron están peor todavía. Y bueno, esto si bien es cierto, es una realidad para un segmento de los migrantes, es un segmento muy, muy inferior que en ninguna circunstancia superará el 5%, ¿no? O sea, es un número, si se quiere, muy pequeño en proporción con el total de los migrantes. Y el Estado venezolano tuvo una posición, desde nuestro punto de vista, bastante reprochable. No sé si recuerdas que incluso en varias ocasiones tildó a los migrantes como armas biológicas, en el sentido de que se les estigmatizaba y se les responsabilizaba por los contagios en el país. Decían que venían de otros países contagiados a contagiar en Venezuela y esto, por supuesto, desde las diferentes organizaciones que defienden derechos humanos, es una conducta reprochable del Estado venezolano de estigmatizar a sus propios ciudadanos, ¿no? ¿Qué papel juega equilibrio en todo esto? Ustedes como centro de investigación, diríamos, para el desarrollo económico, los estudios que realizan en cuanto a la migración venezolana en Latinoamérica y también los proyectos que tienen para Venezuela, porque tienen ya 2 años, diríamos, trabajando en pro de los venezolanos que se encuentran fuera de nuestro país y también internamente haciendo pues, investigaciones importantes sobre el flujo migratorio que ha desencadenado la crisis venezolana. Bueno, el rol que juega Equilibrium y que pretende seguir jugando es básicamente ser proveedores de información hacia las máximas autoridades, tanto venezolanas como de los estados receptores, para que estén actualizados con respecto a estas dinámicas, ¿no? Fundamentalmente tenemos dos productos que somos los que más utilizamos. Uno de ellos es una encuesta trimestral que se realiza en Ecuador, Chile, Colombia y Perú, en el cual se monitorea de manera trimestral toda la situación de los migrantes en términos de laborales, educativos, de salud, y los resultados de estas encuestas son procesados y se canalizan hacia, por ejemplo, las autoridades migratorias de estos países, hacia los ministerios de
de economía de estos países, en general todos los actores políticos y también el área de investigación que tienen capacidad para tomar decisiones en esta materia. Y el otro, recientemente hicimos también un censo sobre profesionales migrantes en el exterior, venezolanos migrantes en el exterior, un poco para tener una dimensión de cuántos son, cuáles son las carreras en las que más están formados, cuál es su situación laboral y ver de qué manera podemos ayudarlos a ofrecerles mejores oportunidades. Esto en el caso de equilibrio a nivel regional. En el caso específico de Venezuela, no solamente trabajamos el tema de la migración, sino también el tema vinculado a la educación, que es un área también muy importante para nosotros. ¿Cómo lo han visto su dinámica en cuanto a la pandemia? Hemos visto que han cambiado las modalidades y por supuesto en Venezuela ha salido, diríamos, afectada, ¿no? Así como en Latinoamérica. En el caso específico de la educación, ¿te refieres? Sí, sin duda. La educación ha sido una de las áreas más afectadas con la pandemia. El primer cambio quizás más visible tiene que ver con la suspensión, hasta por cierto punto indefinida, de la educación presencial y el cambio de la educación a distancia, con todos los desafíos que esto implica, ¿no? Porque la educación a distancia puede tener dos modalidades, desde la que uno más ve, que es la que se apoya en recursos tecnológicos tipo Zoom y estas cosas, y ya una dinámica un poco más tradicional, que son las que utilizan pues, las guías de estudio, y ambas tienen grandes desafíos. En el caso específico de Venezuela, por las situaciones de los servicios públicos que hay en el país, de fallas de conectividad, fallas de servicio eléctrico, pues digamos que no ha sido efectiva esta modalidad de educación a distancia en Venezuela. Retos que también existen en la región. Venezuela no está ajeno al Inclusive UNICEF ha lanzado un comunicado recientemente, diríamos, especificando e identificando cuáles han sido esas desventajas que han surgido durante la pandemia, porque diríamos se ha alargado la brecha en torno al sistema educativo latinoamericano. Hay importantes, diríamos, desventajas por las políticas, sobre todo los gobiernos, para implementar la educación durante los tiempos de pandemia. Entonces ya existentes, diríamos, de base estructural, esas fallas en el sistema educativo regional, ¿no? Sí, en efecto, como tú muy bien comentas, Latinoamérica es una región que de por sí sufre de una alta desigualdad, de una alta desigualdad antes de la pandemia, y esto se traduce en el sistema educativo en términos de las diferencias de calidad entre una escuela rural y una escuela urbana, o por ejemplo, una escuela ubicada en una capital como Caracas o una escuela ubicada en un estado como Barinas. Hay unas grandes brechas en ese sentido y la pandemia no ha hecho más que hacerlas visibles. Por ejemplo, la posibilidad de llevar educación a distancia no es la misma si estamos hablando de una escuela ubicada en Chacao que si estamos hablando de una escuela en el oeste de Maracaibo. Hay una situación muy diferente, entonces el Estado no estaba preparado para responder a esta nueva realidad, que como te digo, en la región también se han visto esos desafíos, pero Venezuela ya de por sí tenía una situación que muchas instancias han calificado como una emergencia humanitaria compleja y por supuesto nos agarra a contrapié completamente. Ha sido un gusto conversar contigo la tarde de hoy. Gracias por acompañarnos y también por, diríamos, reflejarnos datos importantes que a través de Equilibrium ustedes se encargan de reflejar. Por cierto, ¿dónde podemos encontrar toda esta información para que la gente tenga acceso público a ella y también pueda sacar de alguna forma su propia conclusión sobre el escenario nacional e internacional sobre la crisis migratoria venezolana? Bueno, todas nuestras investigaciones y reportes puedes obtenerlo en nuestra cuenta de Instagram de Equilibrium Cende, Equilibrium Cende también en Twitter, y en nuestra página web es www.equilibriumcende.com. Ahí encontrarán todas nuestras investigaciones y reportes para aquellos que estén interesados. Conversamos con Verónica Medina, directora de investigaciones de Equilibrium, Centro para el Desarrollo Económico de América Latina. Hacemos pausa y enseguida regresamos con más en este su programa Brújula Internacional. Continuamos en este su espacio Brújula Internacional. Recuerden enviarnos sus comentarios a través del hashtag Brújula Internacional y por nuestras redes sociales Instagram Brújula Internacional, Twitter Brújula por GB y visite el canal de YouTube Brújula Internacional TV para ver este y todos los programas. Ahora conversamos con el doctor Mario Mejía, vicepresidente de Proyecto Mayú. Diríamos una iniciativa que surgió a través del seno de la Universidad Central de Venezuela, un grupo de extensión que tuvieron la iniciativa de llevar jornadas sociales distintas y también tener atención médica para comunidades vulnerables de todo el país. Un aporte importante que han sumado las ONGs en los últimos años a la sociedad venezolana. También vamos a conversar aparte con Elio Rodríguez, miembro de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales del Proyecto Mayú. Buenas tardes, bienvenidos a ambos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes. Quisiéramos saber cómo nace este proyecto importante para atender, diríamos, ciertas inquietudes de pacientes y comunidades vulnerables de nuestro país.
Bueno, el proyecto Mayú nace en el seno de la Universidad Central de Venezuela en el año 2015, cuando un grupo de estudiantes, específicamente 6 estudiantes del cuarto año de medicina, preocupados por la situación que estaban viviendo en el Hospital Clínico Universitario, la sede donde ellos realizan sus estudios, pensaron cómo sería la situación en el resto del país si ellos estando en la capital del país, en un hospital que es gran referencia a nivel nacional, estaban en esas condiciones, quisieron saber cómo estaría y cómo podrían ayudar. Entonces entraron en contacto con profesoras de la cátedra de parasitología y les propusieron realizar un proyecto que ellos pudieran brindar ayuda de algún tipo. Simultáneamente contactaron a algunos especialistas, entre ellos me contactaron a mí, y hicimos una primera visita a un pueblo llamado Papelón en el estado Portuguesa. Eso fue el primer Mayú que se realizó por allá por mayo del año 2015. Y bueno, era un pequeño poblado donde ni siquiera había medicatura rural. Tuvimos que improvisar en una pequeña escuela unas especies de consultorio. Y bueno, atendimos una población y bueno, iniciamos ese feedback con los pacientes y a raíz de eso fue creciendo el proyecto, fueron incorporando más personas. Y bueno, hoy en día somos un proyecto relativamente grande y ya hemos visitado unas cuantas poblaciones en 7 estados del país. Específicamente a través de su especialización como médico, ¿cuál ha sido su aporte? Bueno, yo soy el médico ginecostetra, yo estuve desde el primer Mayú y he permanecido a lo largo de los años porque me parece un aporte importante a la formación de los estudiantes y un gran aporte para las poblaciones que tienen muchas dificultades para acceder a consultas especializadas, así como voy yo como ginecostetra, por lo general van pediatras, cardiólogos, o sea, van diferentes especialidades de acuerdo a la necesidad que previamente hayamos evaluado con contactos previos antes de la jornada en determinadas poblaciones. Por eso también el aporte de los profesionales ha sido importante, pero indispensable en la iniciativa de los estudiantes. Claro, la iniciativa desde la Universidad Central de Venezuela, en el caso de Helios Rodríguez. ¿Cuál ha sido, diríamos, los puntos importantes a identificar en cuanto a los problemas, necesidades que han tenido las comunidades que ustedes han atendido a través del Proyecto Mayú? Bueno, la situación del sistema de salud en Venezuela es muy precaria. De hecho, que existe una fundación como la nuestra que necesite prestar jornadas a comunidades que no tienen acceso a la salud, pues demuestra el estado de este sistema. Y pues nosotros como estudiantes identificamos estas necesidades y contactamos a los especialistas para llevarlos a prestar esta jornada y a prestar tratamiento en estos sitios que muchas veces no cuentan ni siquiera con un médico rural. Y diríamos, a través del apoyo de la Universidad Central de Venezuela, cómo se ha evidenciado el respaldo de la institución hacia proyectos como el de ustedes, pero también diríamos otras iniciativas que surgen como extensión de la universidad. Bueno, la Universidad Central de Venezuela nos avala como grupo de extensión de la misma y por ende entramos dentro del directorio de grupos de estudiantes que se dedican a hacer la diferencia en Venezuela y a prestar un servicio particular en el área de la salud, que es nuestro campo de trabajo. ¿Qué, diríamos, experticias se han visto durante estas jornadas que han realizado desde 2015 en las comunidades de Venezuela? ¿Cuál crees que es la necesidad mayor de las personas que en este caso han resultado favorecidas por el Proyecto Mayú? Bueno, la necesidad obviamente es una necesidad de atención médica porque muchos de ellos no cuentan, como les hemos comentado, con servicio médico, en algunos casos ni siquiera un médico rural o es insuficiente este tipo de asistencia. Nosotros en Fundación Mayú, como recibimos aportes de instituciones y de personas, entre esos aportes se incluyen a veces medicamentos, entonces tenemos la oportunidad de brindarle no solamente el diagnóstico, sino en algunas ocasiones de otorgarles el tratamiento que necesitan. Obviamente no es el tratamiento permanente, pero por lo menos es un primer paso y lo orientamos. De hecho, hubo una vez una paciente en la Gran Sabana que tenía una patología quirúrgica, lo cual no podíamos resolver allá y fue referida a Caracas y le canalizamos con uno de los hospitales aquí y se le fue resuelto su problema quirúrgico a través de Mayú y a través de la colaboración del hospital. Y precisamente en el sur del país es donde deriva, diríamos, la base de su nombre, Mayú, importante vinculación que tiene con los pueblos indígenas. Claro, Mayú es una palabra pemona que no tiene una traducción exacta al castellano, que significa trabajo comunitario en equipo. Los pemones usan esa palabra, o sea, o usan este término
para hacer una vez al mes aproximadamente algún miembro de la comunidad o algún sector de la comunidad que necesite una ayuda, bien sea reparando la casa, reparando el conuco o algo. Entonces la comunidad se une en torno a ellos y trabajan en equipo y entonces hacen Mayú. Entonces nosotros nos pareció muy adecuado y muy pertinente tomar este nombre porque eso es lo que nosotros buscamos, trabajar en pro de la comunidad. Y la retroalimentación que han recibido por parte de ellos con su encuentro cercano que han tenido con estas comunidades indígenas. Mira, la retroalimentación ha sido muy importante, sobre todo a nivel de los estudiantes, porque entran en contacto con la realidad. No es lo mismo lo que tú puedes aprender en el aula que lo que tú aprendes ya en la vivencia y bueno, se nutren también de la experiencia de los especialistas que los acompañamos, entonces hace una diferencia. Y la población indudablemente queda muy satisfecha, tanto como nosotros, porque se ve que estamos logrando el objetivo. Desde el punto de vista de ustedes como estudiantes, Mejía, vicepresidente del Proyecto Mayú, y también Elio Rodríguez, estudiante, pero miembro de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales del Proyecto Mayú, una ONG iniciativa acá en Venezuela. A la pausa y regresamos. Hablamos hoy sobre Proyecto Mayú, una iniciativa que nació en el seno de la Universidad Central de Venezuela, acá en la ciudad de Caracas, pero que se ha expandido por todo el país, incluso también llegando a comunidades importantes indígenas. Por eso conversamos con el doctor Mario Mejía, vicepresidente de esta ONG Proyecto Mayú, acá en Venezuela, también con comunidades estudiantiles que en este caso Elio, tú lideras también. El tema del COVID y la pandemia del coronavirus ha sido fundamental, importante abordarlo para estas fechas. Sabemos que pues, todo el país y todo el mundo ha sido afectado por la pandemia, pero sobre todo se ha ampliado la brecha en comunidades vulnerables, en comunidades también indígenas, donde se ha visto pues, recrudecerse quizás los problemas y estos rasgos importantes que ya venían afectándose incluso antes por problemas estructurales. ¿Cuál ha sido el trabajo del Proyecto Mayú para atender casos importantes y específicos? También en el caso de la contribución para determinar posibles infecciones de la pandemia COVID-19. Claro, como bien saben, nuestro trabajo consiste en viajar, en acudir a la comunidad, en llevar nuestros más de 50 voluntarios y especialistas. Eso se nos ha dificultado mucho por el tema de la pandemia. En el caso del COVID particularmente, realizamos una jornada online donde el principal motivo de consulta fue despistaje COVID. Sin embargo, los pacientes podían acudir con preocupaciones de salud de cualquier tipo. Y nosotros le damos el enfoque, lo resolvíamos de acuerdo a la necesidad del paciente con un médico general o orientábamos con nuestros médicos especialistas para darle algún tipo de recomendación a estas personas que no podían acudir a un centro de salud sencillamente por preocupación o porque sencillamente no está disponible por la contingencia del COVID-19. ¿Qué inquietudes se han visto más reflejadas en cuanto a las dudas que tiene la población sobre la pandemia, incluso comunidades que quizás no tienen acceso a la información importante, fidedigna y oficial de las autoridades sanitarias? Claro, muchas veces las personas están sencillamente preocupadas por manifestar cualquier tipo de síntoma. Como podemos ver, la sintomatología del COVID-19 es bastante amplia. Las personas pues con cualquier dolencia que tienen pues se sienten preocupadas sobre tener la infección. También vimos en esta jornada online que fue también de consulta psicológica. Vimos que la salud mental de las personas, debido a la cuarentena, a la falta de contacto con sus seres queridos, pues eso afectó en gran medida la salud mental de las personas. Muchísimas de las consultas que recibimos fueron de este tipo, que las resolvimos con nuestras psicólogas que trabajan de nosotros, también de la UCB. Faltaba acotar eso, que no solamente brindamos atención médica, sino que brindamos también atención odontológica y atención psicológica a las poblaciones que visitamos. Entonces hemos ido ampliando nuestros horizontes y en la medida de lo posible seguiremos creciendo para brindar más y mejor ayuda a las poblaciones que visitamos. Desde ese punto de vista es importante abordar de qué forma se encuentra afectada en este momento la sociedad venezolana, no solo por la pandemia, sino también por los otros problemas que acarrea el país. Es importante reforzar, diríamos, la atención psicológica, atender los problemas emocionales que en este momento no solo los venezolanos vivimos, sino que también todo el mundo. Es sumamente importante y es sumamente frecuente y inicialmente no contábamos con psicólogos en nuestro grupo y por la necesidad que hemos visto en los pueblos que hemos visitado, hemos ido incorporando. Por ahora tenemos 2 doctoras que acuden con nosotros a la jornada y la consulta de ellas siempre está llena de gente porque hay una gran angustia, un gran estrés en la población por toda la situación que están viviendo. Sabemos que las ONGs pues viven y hacen vida, diríamos, ayudando a muchas personas, llegando a muchas comunidades, a extractos sociales también, pero
es importante pues resaltar las contribuciones que se realizan, cuáles han sido los aportes Claro. o los aportes fundamentales que Proyecto Mayu como tal recibe de diferentes grupos importantes. Proyecto Mayú recibe, trabajamos en base a donaciones de empresas, de particulares, donaciones tanto en dinero que se invierte en los traslados, los alojamientos, en compra de medicinas, así como también podemos recibir donaciones de medicamentos, principalmente antibióticos, antialérgicos, antiinflamatorios, medicamentos de uso común o cualquier medicamento que alguien esté a bien donarnos será utilizado para llevarlos y hacérselos llegar a las comunidades que visitamos. ¿Cómo pueden hacerlo, llegar a ustedes para contactarlos y también, diríamos, realizar su aporte? A través de las redes sociales, tenemos una página en Instagram, en Facebook, en Twitter. Tenemos una página web, un correo institucional, proyectomayu.ri@gmail.com, y un poco complementando lo que dice el doctor Mario, lo que queremos es hacer Mayu. Cada persona tenga lo que tenga una empresa de transporte, de alojamiento, que nos quiera prestar la ayuda para acudir a las comunidades, pues en este momento lo valoramos muchísimo, desde lo que cada persona pueda aportarnos a nosotros. Y diríamos los proyectos que están vislumbrando para el próximo año en cuanto a las necesidades de la población, ¿en qué piensan seguir trabajando? Bueno, vamos a realizar varias jornadas el año que viene. Nos encontramos actualmente planificándolas, en fase de planificación, identificando necesidades, como comentamos al principio. Primero hacemos un contacto, establecemos cuáles son las enfermedades más prevalentes y las necesidades que tienen. Y en base a eso planificamos la jornada y llevamos los especialistas necesarios. Nos encontramos actualmente en esa fase, planificando para el año 2021. Y indiscriminadamente si la Universidad Central de Venezuela abre o no sus puertas. Sí, independientemente de eso, nosotros seguimos funcionando como institución sin fines de lucro y como ayuda que debemos brindar, y sentimos que es nuestro compromiso, y por supuesto que en la medida que la pandemia lo permita, seguiremos haciendo nuestras jornadas. Importante el mensaje que ustedes como organización sin fines de lucro, como ONG, pueden aportar a la sociedad en estos momentos tan difíciles que se viven. ¿Cuál es su perspectiva? Diríamos, ¿a qué aferrarnos en este momento de crisis, de situación pandémica, también de crisis sanitaria en el mundo, de muchas noticias un poco negativas, pero sobre todo para estas fechas decembrinas que cerramos un año difícil, diríamos, vislumbrar un futuro mejor para el próximo 2021? Bueno, la recomendación es mantener la prevención, no cesar, no ceder ante el deseo de divertirnos, y hacer las cuestiones con calma. Mantener nuestra prevención, nuestro tapaboca, el distanciamiento, y no pensar que el virus se fue, que el virus se acabó, porque es totalmente falso. Podemos ver el ejemplo de lo que está ocurriendo en Europa con un rebrote que hay, lo cual posiblemente nosotros no escapemos de ello. Entonces, por lo tanto, la prevención es la base fundamental de la salud. No debemos descuidarnos. ¿Y el mensaje de ustedes como estudiantes y también la base importante de este grupo de apoyo? Claro, como estudiantes de medicina y como voluntarios de esta fundación, nosotros nos encontramos plenamente sensibilizados con la situación del país, y pues nosotros invitaríamos a la población a que comparta ese sentimiento con nosotros, esa empatía, esa compasión que nosotros sentimos por el sufrimiento de las personas que se encuentran sin un acceso a la salud, tal como nosotros nos encontramos en este momento en la capital y vemos cómo está la situación de los servicios. Pues es solamente una cuestión de imaginar cómo están esos servicios en localidades que no se les puede acceder, o que sencillamente no existen los recursos necesarios para poder enviar todo lo que necesita esa comunidad particular. Ha sido un gusto conversar con ustedes la tarde de hoy, un verdadero placer dar a conocer el proyecto Mayu, lo que tienen para ofrecer al público en general, también atender a comunidades específicas que de alguna forma sufren diferentes embates. Diríamos la invitación final para conocer más de ustedes en las redes sociales, en donde se encuentren, y también participar de sus jornadas. Claro. Sí, en las redes sociales nos pueden encontrar como @Proyecto Mayu, en Instagram, Facebook, en nuestra página web www.proyectomayu.org. Y bueno, en el correo que les mencioné pueden hacernos llegar cualquier solicitud o cualquier donación que quieran hacer a la fundación. Claro, esto va tanto para los quienes quieran colaborar como para quienes requieran de nuestro servicio, los líderes de las comunidades afectadas que puedan ver el programa y sepan que nosotros estamos ahí y que nos pueden contactar para planificar una jornada y ayudarlos de acuerdo a sus necesidades.
Son acciones solidarias que sin duda reflejan el gentilicio y la buena voluntad de muchos venezolanos que hacen vida en nuestra sociedad, que quieren un futuro mejor para todos. Por eso conversamos con Mario Mejía, vicepresidente de Proyecto Mayú, y Elio Rodríguez, miembro de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales de también Proyecto Mayú, una ONG, una iniciativa que ha nacido en 2015 para ayudar a muchas personas y también familias de nuestro país. Nosotros por hoy nos despedimos en este su espacio Brújula Internacional, siempre con la promesa de encontrarnos en una próxima oportunidad. Les deseo feliz tarde.